¿Qué son los aranceles y cómo impactan a la economía de un país y principalmente a tu economía? ¿Es una estrategia económica o es solamente puro pan y circo político y chantaje por parte de los políticos actuales, específicamente de Donald Trump? Últimamente se habla mucho sobre este concepto de aranceles porque el presidente Donald Trump pues, ha estado amenazando a países como México, Canadá, China y al mundo entero con imponerlos. Pero muchas personas no saben cuál es el significado, el término de aranceles, sus implicaciones y tampoco si realmente esto corresponde a una estrategia económica con fundamentos económicos o solamente es puro chantaje político para mantener contenta a una clientela en política en Estados Unidos. Entonces, en este video te explico todos estos conceptos paso a paso, porque acuérdate, visionario, conocimiento bien, resultados bien. Y si te gusta este contenido, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal y activando las notificaciones en la campanita. ¿Qué tal, visionarios? Bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Carolina Navarrete, soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios sustentables y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto que un país pone a los productos del extranjero que quieren venderse dentro de su país. Los aranceles pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, por un porcentaje al valor de los productos que pretenden venderse dentro de su país o por una tarifa fija que se impone a estos productos. Por decir algo, supongamos, ¿no?, que Estados Unidos pone un 25% de aranceles, por ejemplo, al aguacate mexicano, que se trata de exportar a Estados Unidos. Por decir un precio ahí se va o hipotético, supongamos que el aguacate se vende en, por decir algo, ¿verdad? Obviamente no es esa cantidad, por decir algo que se venda en 100 pesos. Supongamos, de esos 100 pesos para entrar a Estados Unidos actualmente. Pero si Estados Unidos impone aranceles, ese impuesto o tarifa de un 25%, entonces se le agregarían 25 pesos más. Es decir, esto ya no costaría venderlo para allá 100 pesos, sino costaría 125 pesos. O más bien ya del lado de Estados Unidos, pues sería el correspondiente de 125 pesos a lo equivalente a dólares. Es decir, nuestros productos, en este caso de México, serían más caros para ser consumidos allá en Estados Unidos. Y últimamente también está muy de moda lo que son los aranceles recíprocos. Este término lo ha puesto de moda el presidente Donald Trump. Se refiere a que todos los países del mundo que quieran, que le impongan a su vez impuestos a Estados Unidos, para que si Estados Unidos quiere vender a otros países y que esos otros países le impongan aranceles a Estados Unidos, en respuesta a Estados Unidos les impondrá un arancel en la misma proporción o en la misma cantidad. ¿Para qué sirven? Económicamente, ¿para qué sirven los aranceles? Los aranceles históricamente se han utilizado por parte de los gobiernos de los países para proteger a la economía local. Es decir, tú puedes pensar, bueno, ¿y de qué sirve que Estados Unidos, o sea, es muy ilógico que Estados Unidos quiera imponer un 25%, por decir algo, de impuestos o de aranceles a los productos mexicanos que se venden allá o que se consumen allá o que México vende allá? Obviamente, pues va a hacer que sus ciudadanos tengan que pagar 25%
más de dinero por cada producto mexicano o de cualquier otro país al que le imponga aranceles. Entonces dices, bueno, eso no le conviene obviamente a Estados Unidos ni a ningún país que imponga aranceles, pero el objetivo económico de los aranceles es que proteger la economía local, es decir, tratar de que sus ciudadanos no compren tantos productos extranjeros, sino que compren y consuman productos locales para estimular a su economía local. Ese es el principal objetivo de un arancel, es proteger a la economía local y, es decir, en otras palabras, no estar nada más compre y compre y compre y compre, sino nosotros mismos producir y comprarnos a nosotros mismos e incluso vender a otros países. Es como una empresa o como en tu propia economía personal. No es lo mismo que una empresa, imagínate que una empresa, un negocio, nada más se dedica a comprar y comprar y comprar y comprar y comprar mercancía y a gastar y a gastar en esto y a gastar en lo otro y a gastar en aquello, pero no esté produciendo y no esté vendiendo. Entonces, es lo mismo como si fuera con los países, que si hay muchos productos que están siendo comprados por el país, es decir, que están siendo importados, una manera de ese gobierno para que ya no se compren tantos productos, es decir, para que ya no se importen tantos productos extranjeros, es imponer aranceles para que proteger la economía local y forzar a la gente a producir, bueno, en este caso forzar a las empresas a producir localmente, a consumir localmente, a estimular su economía e incluso generar excedentes para vender a otros países. Ese es el objetivo de los aranceles. Obviamente esto puede causar que los socios comerciales de ese país o a los países a los que se les impongan esos aranceles, pues lo tomen como una forma de, bueno, pues tú ya vas a encarecer mis productos, bueno, pues entonces yo también los voy a encarecer o voy a buscar o ampliar mi mercado comercial a otras partes. Eso también puede provocar, es decir, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué Trump o el gobierno de Estados Unidos está amenazando a México con aranceles? Cabe mencionar que desde hace 30, 40 años, de ahí más o menos desde la década de los 90 para acá, entre México, Estados Unidos y Canadá se ha firmado un tratado de libre comercio. Es decir, que entre estos tres países se pueden vender mercancías sin que haya aranceles de por medio. Esto en su momento se hizo justamente para beneficiar el comercio de los tres países, tanto para que, por ejemplo, México pudiera vender a Estados Unidos con mayor libertad, sin aranceles, sin impuestos, favorecer su comercio y también para que México, por ejemplo, pudiera comprar productos de Estados Unidos y de Canadá siendo más económicos sin poner aranceles. Y lo mismo Estados Unidos y lo mismo Canadá, para poder comprar y vender productos mucho más económicos y beneficiar a la economía de los tres países. Sin embargo, Donald Trump está argumentando que desea imponer aranceles a México y a Canadá y en general a todos los países del mundo, pero bueno, específicamente en México, argumentando que lo va a hacer como una manera de cancelarnos, de castigarnos por los inmigrantes que están cruzando sin documentos desde México a Estados Unidos y también por el mercadeo de sustancias no precisamente buenas para la salud de México a Estados Unidos. No puedo decir tal cual el nombre completo porque, bueno, luego se censura el video. Pero este mercadeo que está fuera de la legalidad de sustancias no benéficas para la salud. Entonces, esto lo está haciendo como una manera de castigar a México particularmente y también a Canadá. Y también lo está haciendo por su lema de campaña de Make America Great Again. Es decir,
hacer América grande de nuevo. Es decir, Estados Unidos mucho tiempo, y todos los países, pero sobre todo Estados Unidos, considero yo, se ha beneficiado de este tratado de libre comercio. O sea, realmente es la potencia que es porque en algún momento pudo vender, expandirse, tener grandes producciones y hacer crecer su industria en gran medida por los tratados de libre comercio. Pero hubo un momento en que, por ejemplo, pues México empezó a ganar también terreno, aunque no tenía las mismas capacidades para competir contra Estados Unidos en la producción de bienes y servicios, pero empezó a competir, y no se diga de China. Entonces, Estados Unidos, Donald Trump argumenta que ahora hay un déficit comercial, es decir, que es más lo que compra que lo que vende al extranjero, que es lo que está más importando que lo que está exportando, es decir, está en números rojos, porque compra más de lo que produce y vende. Y entonces dice, saben que ya no me conviene y por eso les voy a imponer aranceles a México, a Canadá y a todos los países del mundo a los que quieran también imponer aranceles a Estados Unidos. Entonces, esos son los argumentos de Donald Trump. Y esta es una estrategia económica efectiva dentro de este contexto. ¿Esto es una estrategia económica efectiva por parte de Donald Trump o es solamente un circo mediático, pan y circo, y es un chantaje político por parte del presidente de Estados Unidos? La razón de que quiera imponer aranceles a México para detener el paso de personas sin documentos de México a Estados Unidos, así como para detener el mercadeo de sustancias fuera de la ley de México a Estados Unidos, pues es algo realmente que no tiene sentido, ¿sí? Porque eso no arregla o no abona a una solución, ¿sí? Estamos hablando de que un arancel es un instrumento económico. Entonces, considero que no abona a la solución estar presionando a otros países con aranceles para detener este fenómeno social que tiene múltiples causas, múltiples factores que deben ser entendidos por ambos países. Y nada más imponer un arancel económico, un instrumento económico, pues no alcanza a cubrir o atender todas las causas multifactoriales de estos problemas que tienen ambos países, que no nada más tiene México o Canadá, que tienen estos países en conjunto. Entonces, en ese sentido, no es una estrategia, lo está usando más bien como una manera de chantaje, aunque en parte también es aparentemente una estrategia económica. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos justamente quiere volver a ser grande de nuevo económicamente hablando. Entonces lo que quiere es que empresas que se vinieron a México, empresas estadounidenses como las automotrices que se vinieron a México a fabricar sus automóviles, pues que se regresen de vuelta a Estados Unidos, y todas las empresas estadounidenses que están fuera del país que se regresen a Estados Unidos para producir ahí y generar empleos, economía, y ellos producir y ellos vender. Eso lo está haciendo como una estrategia económica, pero aquí el punto es que no es así tan fácil. Ahora sí que, como dice el dicho, no es enchilame otra, no es como hacer enchiladas. ¿Por qué? Porque este es un tratado comercial que tiene vigencia, que está vigente desde los años 90 para acá, y que tiene años, que tiene décadas funcionando. Y no nada más entre México, Estados Unidos, Canadá. En general, el mundo entero está interconectado económica y socialmente. Es decir, lo que pasa en otros países nos afecta económicamente a nosotros. Entonces, no podemos nada más con un simple instrumento económico que por firmar una orden de ejecutiva de un día para otro cambiar el rumbo del mundo entero de un país o de tratados comerciales. Si bien, o sea, sí es válido que él pueda, o sea, como estrategia económica, pudiera ser válido que lo haga para proteger su economía. Recordemos que hay un tratado de comercio, un tratado de libre comercio firmado. Pero entonces estaría
haciendo a un lado este tratado de libre comercio que está firmado y negociado por él mismo, pero aparte económicamente no es como que de un día para otro se van a arreglar las cosas. Yo considero que aunque los impongan, tendrían que pasar varios años para que la economía dejara de estar interconectada. Es decir, actualmente, por ejemplo, un automóvil se fabrica, sus piezas simultáneamente se fabrican en México, en Estados Unidos y Canadá, y a lo mejor se terminan armando en México y luego se van de regreso a Estados Unidos para terminarlos quizá de vender o de exportar. Es decir, un mismo producto se está fabricando simultáneamente en los 3 países. Entonces, entrar de un día para otro y decir, vamos a imponer aranceles a todos estos productos mexicanos que se vendan o se compren, pues entonces es una barbaridad, porque va a afectar obviamente a esos 3 países. Es como ahora lo que está pasando en Ucrania y Rusia, que aunque ellos tienen este conflicto, que también tiene sus raíces en cuestiones energéticas, al ser ellos productores energéticos, pues todo el mundo se vio afectado o temorizado. Simplemente Europa hubo muchos apagones debido a que hubo problemas de suministro, porque estos países están en conflictos. Lo que pasó también con la pandemia. Quizá en México empezó a haber escasez, o en cualquier país del mundo empezó a haber escasez de productos. ¿Por qué? Porque quizá en otros países se fabricaban piezas de ese producto, pero ese otro país se vio afectado por la pandemia. Entonces dejaron de producir a lo mejor esa pequeña pieza y se hizo un efecto dominó donde terminó afectando a terceros países, donde no podían terminarse de fabricar o vender o tener esos productos terminados para venderlos, lo que a su vez ocasionó toda esa inflación derivada de la pandemia, porque hubo escasez de esos productos. Entonces, no es tan fácil que un instrumento como un arancel funcione de un día para otro, que dé resultados de un día para otro, y mucho menos cuando está tan interconectada la economía de Estados Unidos, México y de Canadá y de todo el mundo. Entonces, es en cierta manera un tanto también, por lo tanto, puede ser una estrategia económica, pero también es un chantaje y un show mediático, me parece, como para tener contentos a su pueblo, al pueblo estadounidense, ¿no? Y esto es también como... Sí, eso, es básicamente tener eso, hacer un show, tenerlos contentos a su clientela política diciendo que ya les impuse aranceles y luego que siempre sí, que siempre no, y estar amedrentando a otros países. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, hasta dónde es una estrategia económica con fundamentos y hasta dónde pues es un show político. Hay que tenerlo bien en cuenta. Me gustaría saber tu opinión, tus comentarios, me gustaría leerte. Nada más te pido pues que sea con mucho respeto. Visionario, queremos hacer aquí una comunidad de respeto, de intercambio de ideas, donde todos nos nutramos recíprocamente, y no lo hacemos con el afán de atacar a ninguna persona, sino tratar de informarte, porque acuérdate, visionario, conocimiento bien, resultados bien. Y si deseas que te asesore en tu proyecto de tesis o en tu proyecto social o en tu proyecto de negocios, queriéndole dar un enfoque de desarrollo sustentable, escríbeme. Ahí en la descripción te dejo todos mis datos de contacto para darte un acompañamiento, un seguimiento paso a paso, estar contigo para hacer tu proyecto, para sentarnos juntos a desarrollar tu tesis y apoyarte en este sentido. Si te ha gustado este contenido, te agradezco mucho que me apoyes suscribiéndote, dándote like, compartiendo, comentando, y pues visionario, pues muchísimas gracias, espero haberte portado y recuerda que conocimiento bien, resultados bien.